aquí no todo el tiempo se puede hacer una guerra, un sitio de batalla. Podemos dialogar, como tú Sí, pero tocaste ¿con qué el intención? ¿Con qué toc- intención? ¿Cuál sería la intención o cuál sería la idea del debate? inte- pues, pues no es debate, es compartir una idea con la otra. Porque tú estás en una verdad, supuestamente, y yo estoy en otra verdad, supuestamente. Ajá. Entonces, la cuestión es compartir ideas, porque está bien, crees en dos deidades, de repente, posiblemente tengas razón, como posiblemente no tengas razón. Puede que no sean dos deidades, pero que sí sea Jesús saliendo de la misma sustancia de Dios, ¿sí me entiendes? De la misma sustancia del Padre. Entonces, Usted es trinitario. sí, yo soy trinitario, sí, claro. A Entonces, ver, como tú me mencionas, es tú me trinitario. mencionas, Entonces usted dice, es trinitario Jesucristo, una persona, ¿verdad? pues Jesús es una persona, indiscutiblemente, aún en el antiguo pacto. Si lo Claro. podemos ver, cómo comió con Abraham, cómo lo vio Manoah, cómo Jacob se aferró a él, cómo Moisés vio su apariencia, porque dice Éxodo 33:11 que le vio cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ajá. ¿Sí? En número, en número 12:8 dice que no hablará con Abraham por figuritas, sino que verá claramente la apariencia de Jehová. ¿Sí? Y para nosotros Jesús es el jehovallista del antiguo pacto, el Hijo de Dios. O sea, ya era hijo antes de venir a la tierra. Pues, pues nosotros decimos que era hijo de Dios porque ya estaba con Dios. Claro, pero por No eso se habla, no te se habla, pregunto no se habla, cronológicamente, no, ¿antes de su encarnación era hijo? no tengo claro ese asunto. Lo que sí tengo claro, lo que sí tengo claro es que ya el verbo o ya este Jesús ya preexistía con Dios. Sí, de eso sí lo Entonces tengo claro. no te conviene debatir conmigo, porque ¿Por qué? yo manejo la Trinidad y la unicidad. Yo sí quiero ser trinitario, yo sé cómo argumentar como trinitario y tu postura no es trinitaria. Sí, mi eh, postura es trinitaria. sí, es No, trinitaria. a diferencia de creer que si era hijo o no, pues yo creo que es lo que menos me Bueno, interesaría. Lo que sí me sí interesa es creer tiene que ver, que ¿sabes ya es, por qué? es Porque ahí que se está hablando, a ver, yo no importa, porque yo le puedo dar el término hijo después que nace María, no tengo ningún problema. ¿Sí me entiende? no, pero Pues usted tiene que definir si es hijo antes de venir o es hijo después del eso. nacimiento. No, es que como te digo, no me encierro en el tema porque no es algo que me va a hacer para, para salvación o para perder mi alma, no. Solamente con creer en la existencia del Hijo de Dios, ya yo tengo salvación. Ahora, el problema está en negar la existencia del Hijo, así como lo hace el unicitario. Ajá. Claro, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. El Sí, sí, unicitario claro. niega la existencia del hijo al decir que el que vino era el Sí, sí. padre. Eso yo expongo en un video que subí en YouTube. Muy pocos se dieron en cuenta de ese punto, de que los unicitarios en realidad, al fusionar al padre y al hijo como un solo ser, le ponen al padre como un ser que se disfrazó de hijo, disimulando ser un hijo Y para y ti, mintiendo, sí, sí, diciendo sí, que es sí, hijo. claro. Sí, o sea, ahora, Sí, 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 claro. ¿en qué te perjudica a vos, o sea, tú, cuando vas a defender delante de un grupo, el que vos definas si es hijo o no antes de la encarnación? Bueno, para que te recuerdes, la triunidad que es la que defendés, vos estás defendiendo la triunidad de Dios. El concepto de la triunidad de Dios postula tres personas iguales, no una, sino tres personas iguales, o sea, tres entes, Sí, igual. iguales. Entonces, si Sí. es hijo, no es igual, porque viene a ser inferior. No, es que eso no cambia nada. Sí cambia, porque No, fíjese, la única diferencia entre un hijo y un padre es como cuando el unicitario agarra el texto que dice, bueno, la Biblia menciona que Pablo dice que el único Dios que hay es el Padre. No, pero pero ¿sabe no es cuál es la lento diferencia? eso. Escucha. Yo le voy a hacer la pregunta y Escucha, usted va a sudar ahora con la pregunta que le voy a hacer. dígame. Mire, le voy a hacer la pregunta y le voy a dar tiempo para que piense un ratito y Perdón, piense lo que me va a dígame. responder. Eh,
¿Por qué? Y esta es la pregunta letal en contra de tu postura. Una de las preguntas letales. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas individuales e iguales, ¿por qué el Espíritu Santo es enviado por Dios? Jesucristo es enviado por Dios y Dios nunca es enviado por Jesucristo ni por el Espíritu Santo. ¿Quién de los tres nunca recibe órdenes? Y le dejo la pregunta. El Padre, él nunca recibe orden. ¿Y cómo Pero va? ahora, Y yo le pregunto, hablamos, si el Padre... entonces si el... son iguales. No, pero es que tú no te dejas hablar. Son tres personas iguales. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de gloria. La gloria que tiene Dios, la gloria que tiene Jesús, ¿sí? Es dada por el Padre. Ahora, los mismos atributos que tiene Jesús, o los mismos atributos que tiene el Padre, los tiene Jesús, ¿sí? Jesús también tenía omnipresencia. Jesús era un Dios indiscutiblemente. Jesús leía el pensamiento. Espere, ¿usted dice Jesús era un Dios? Claro, ¿Está hablando en tiempo pasado? Dios. ¿Está hablando en tiempo pasado? No, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Muy bien. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Pero todavía usted no rellenó el hueco. ¿Por qué el Padre nunca recibe órdenes? Y recibe el Porque Espíritu Santo. La Biblia dice que Pablo dice que el único Dios que él conoce es el Padre de donde proceden todas las cosas. Entonces usted está diciendo con esto que es superior a los otros dos. ¿Superior en qué forma? Y pero si usted me dice que son iguales, no pueden ser uno más superior que el otro. Pero al usted decir que del Padre proceden todas las cosas, está diciendo que el Espíritu procede del Padre y que el Hijo procede del Padre, por lo tanto son inferiores el Espíritu y Jesucristo al Padre. El Padre es mayor, ¿no son iguales entonces? Sí, son iguales, claro que sí. ¿Y cómo van a ser iguales? Son iguales? ¿Cómo van a ser iguales si Totalmente el Padre está iguales. dando para usted? Para su imaginación. A la luz de la razón, el Padre nunca recibe órdenes. Si fueran iguales, el Espíritu Santo le daría una orden al Padre, el Espíritu Santo le daría una orden al Padre y el Padre obedecería porque son iguales y unánimes en un solo sentir. Asimismo los tres se sirven. O sea, si el Espíritu Santo le da la orden al Padre, el Padre obedece. Si el Espíritu Santo o el Hijo le da la orden al Padre, el Padre obedece. Pero cuando el Padre recibió una orden, recibió la orden el Espíritu Santo y recibió la orden el Hijo. ¿Y cuándo el Padre? ¿Cómo usted puede decir que son iguales si hay uno entre los tres que nunca recibió orden y usted está diciendo como trinitario que hay uno del cual procede todas las cosas y cuando dice todas las cosas habla del Espíritu y habla del Hijo? Al Hijo también se le ha dado autoridad de poder hacer muchas cosas. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué pero si, el Hijo no si es igual? El Hijo no puede tener una voluntad propia. Pero le pregunto, el Hijo no puede tener una voluntad pero pregunto, propia ¿por qué si es igual? Porque... Pregunto, ¿por qué si es igual? Usted dice, se le ha dado. Si es igual, tendría que tenerlo de sí mismo porque es igual. No, hijo, no. Es como si tu papá y tú cargaran la misma riqueza, los mismos carros. Son iguales. Lo que es que tú debes respeto a tu padre, sí, honra a tu padre porque tú procedes de tu padre y todo lo que tienes procede de tu padre. ¿Cuándo le apareció a Abraham? Pregunta, ¿cuándo le apareció a Abraham? ¿Quién vino? ¿Quién se hizo ver? ¿Cómo que quién se hizo ver? El Hijo. ¿Cuándo? El Hijo. ¿Cómo vino como hijo o vino? Vamos a decirte el verbo. Vamos a decirte el ángel de Jehová, que eres crítico. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Pregunto, ¿ese fue mandado o vino por su propia voluntad? Enviado. ¿Y quién lo envió? Jesucristo ha sido ¿Quién lo envió? Jesucristo ha sido la representación del Padre. Pero ¿quién le envió? Usted está diciendo que el Padre le ordenó al Hijo antes de venir a encarnarse ir a Abraham. Entonces, ¿qué usted está diciendo? Que el Padre es superior. Ahora, muéstreme un ejemplo donde el Hijo o el ángel le da la orden al Padre. Y que él ha procedido del Padre, ya, eso es todo. Eso es todo. Y que está subordinado al Padre. Y bueno, entonces lo que yo creo sí tiene... En Jesús también hay vida. Sí, no, eso es innegable. Pero yo le estoy diciendo, fíjese,
ahí es donde se quiebra la Trinidad que ustedes postulan. ¿Por qué? No, ninguna Trinidad. La Trinidad se basa en tres sujetos en la deidad de Dios. Pero usted dijo En eso se iguales. basa ¿Usted la dijo Trinidad igual de o no? Dios. ¿Usted dijo igual o no? Sí, son iguales. ¿Y cómo? Indiscutible que no Pero son iguales Bueno, aunque la Biblia en habla, qué son aunque iguales la si Biblia habla de que la ofensa contra el Espíritu Santo es imperdonable contra el Padre. No. yo le pregunto algo, si son iguales, ¿por qué hay uno que da orden a dos y los otros dos nunca dan orden a ese uno? Amigo, usted sigue teniendo problemas psicológicos, en realidad. ¿Por qué? Se cierra en tonteras. Sí, se No, no, cierra no, en no, no, tonteras. no, no, no. Eso usted Esas son dice, tonteras. eso, no, tonteras, porque usted Y verdad, sabe, totalmente. fíjese, tonteras porque usted sabe que está frito ahí. No, no, eso es tontera. Eso es tontera. ¿Y por qué es una tontería si usted dice que son iguales? Porque es una tontera, es una tontera. Si yo pongo tres Es una botellas, tontera porque en escúcheme, Jesús hay escúcheme. salvación. En Jesús hay salvación. Sí, sí, un segundo. Si yo digo que hay, si yo pongo tres botellas de 1 litro enfrente mío y digo que son iguales, Por eso se encierra en adjetivos que se hacen mentalmente y quiere de cualquier cosa hacer una indiferencia entre Jesús y el Padre. ¿y No la por qué hay. usted se siente aludido con lo Jesús que es yo estoy Dios. diciendo? ¿Por qué usted se siente aludido si yo no lo estoy acusando? Yo No, solo no, le estoy simplemente mostrando, que me da risa. mire, yo solo le Porque estoy, me da risa porque quiere yo no veo que usted se crear está un argumento riendo. como para poner al hijo. Yo Y no veo que así, usted se por está aquí yo no me riendo. estoy riendo. No, no, yo no me estoy riendo de carcajada, pero Y tengo no una sonrisa sé, aquí y no porque sé qué usted es quiere gracioso. poner por menos al hijo. El hijo no es menos. El hijo no es menos, Y créalo. entonces, ¿por qué recibe orden? A ver, ¿por qué recibe orden? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? El inferior, O sea que si tú tienes la misma riqueza, o sea que si tú tienes la misma riqueza que tu padre, los mismos carros, y tu papá porque te da una orden, tú eres menos que tu padre. una cosa, escuche Es bien, me es una escucha. cosa que tú te haces Una mentalmente. cosa es cuando él encarna, una cosa es cuando él, Además, eso no derrumba la Trinidad. La Trinidad de pero nosotros trinitaria está basada en que no haya una Trinidad en Dios. claro, mire, En que escuche, no haya una Trinidad en Dios. bueno, Pero en escuchen, Dios. Nosotros somos trinitarios porque creemos pero está en la bien, deidad del Padre, no hace del falta Hijo que y usted me del diga, Espíritu Santo. mire, ahora váyase y cuéntenle a los otros trinitarios lo que yo acabo de decirle y se van a preocupar en buscar cómo explicar que el Padre nunca recibe orden, que sí recibe orden el Hijo. Y usted, ¿Y qué pasa? Pablo lo dijo, sí, nosotros hemos creído eso. De donde proceden todas las cosas del Padre. entonces hay uno, Allí, escuche bien, allí muere Pablo. entonces yo le pregunto algo, de uno procede todas las cosas, que es el Padre. ¿Y cómo si son iguales? De los tres debiera Ajá. proceder todas las cosas, porque los tres son iguales. No, amigo, usted ya está haciendo, ya usted está haciendo un Dios como la unicidad. ¿Por qué? Si usted está diciendo que Sí, son iguales. porque usted dice que, usted también está diciendo que si son tres, entonces de los tres tuvieron que haber procedido todas las cosas. No, No, no más no, salió, no, 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 no porque eso no tiene caigamos lógica. Se está encerrando en algo que no tiene lógica. no caigamos en mentir voluntariamente. No, yo no estoy mintiendo. Usted Si es yo, el que se está haciendo escúcheme, ahí, se está escúcheme, haciendo una tesis loca ahí. si yo dijera que de uno procede todas las cosas, entonces sí tiene razón que yo soy unicitario. Pero yo estoy hablando de los tres, no estoy diciendo tres en uno. Usted dice que los tres son iguales. Pero la Biblia a mí me enseña, a mí la Biblia me enseña que el Espíritu Santo estuvo en la creación, el mismo Hijo también, el Padre también. No tengo ningún problema. Pero ¿y por qué uno? Por eso le repito la pregunta. ¿Por qué uno de los tres nunca recibe orden? Uno de los tres, que es el Padre, nunca recibe orden. Y ustedes, los trinitarios, dicen... Del Padre procede todas las cosas. Bueno, ok. El hijo, un segundo. ¿El Hijo procede del Padre? El Hijo procede del Padre. Usted sabe que cuando... Usted sabe que cuando usted dice que el Hijo procede del Padre, lo que le está dando es un tiempo de origen a ese Hijo. ¿Por qué? Porque usted mismo dijo que no sabía definir cuándo o en qué tiempo. Sí, correcto. Claro, entonces quiere decir que usted cree que del Padre sale el Espíritu y sale el Hijo. Ahora, quiere decir que tanto el Espíritu Es lo que dijo Jesús. Escucha, solamente te hablo de lo que está escrito. Pero ¿de qué tiempo habla Jesús? ¿De antes de su encarnación o después de su encarnación? Cuando dice que de él salió. Él está hablando de su preexistencia, Miqueas 5 lo dice. Entonces quiere decir que él salió de Dios.
y comenzó a Él existir. salió de Dios. Él comenzó a existir como un ser a partir de que salió de Dios. Salió de Dios. Sí, por lo menos es una tesis que decimos nosotros como pudo haber hecho Dios. Ok, No ok, está ok, clara. ok, eso entiendo. Ahora yo le pregunto, entonces usted no predica a un Jesús coeterno con el Padre. Coeterno, ¿Eh? pues ya dice, él dice que desde un principio ya era con el Padre. ¿En dónde dice desde un principio? ¿Dónde? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Léalo si usted me está hablando que ahí habla del principio del verbo. En el principio era el verbo. Y el Escuche, verbo escuche, era con ahí Dios. está, ahí está, ya. Espere, haga buena exégesis. En el principio era el verbo, no era el verbo, no era el principio del verbo. Escuche bien, no está hablando del principio del verbo. Usted lo que dijo anteriormente y dio a entender es que se habla del principio del verbo. No, no. Era el. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, Ajá. y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y qué usted interpreta por ese texto? Jesús tiene eternidad con el Padre. Y ahí se contradice. Porque si usted dice que salió de Dios, no puede tener coeternidad con el Padre, ya que al salir se convierte en otro ser. A partir de que sale de Dios, se divide y es otro ente, otra persona. Pero tiene un principio como persona en la eternidad. A lo mejor. Bueno, tienes toda la razón. bueno, pero entonces, por eso le estoy diciendo, analice por eso le estoy diciendo, analice lo que usted está diciendo. Ahora, ¿sabe cómo los trinitarios o los trinitarios plantean la coeternidad del Padre y del Hijo? No como hijo, sino que muchos dicen que los trinitarios dicen que el rol de hijo Jesús lo tuvo en la tierra. Pero antes era coeterno con el Padre y le tenían como título, o sea, le adjudican como título el verbo. El verbo con el Padre tenía Bueno, consistencia. tú sabes que la Biblia dice que Jesucristo es el ángel de Jehová y ángel significa malaj. Claro. Sí, entonces la Biblia también habla de que Dios hace de sus ángeles espíritu. No tengo ningún problema en que Dios haga de sus ángeles espíritu, porque la Biblia dice en Apocalipsis que delante del trono habían 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. No tengo ningún problema en creer que hayan espíritus en Dios, porque Jesús dice a sus discípulos, si no me fuere, el Consolador no vendría. Otro Consolador, lo dice la Escritura claramente. De lo que veníamos hablando en el principio, ¿tú ves al Espíritu Santo? ¿Cómo lo ves? ¿Como un poder? ¿Me dices tú? ¿Me puedes explicar eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Usted me pregunta, ¿verdad? Sí, para ti. Tú dices como un poder de Dios, ¿no? Es Dios mismo, el Padre. Dios mismo. Es Dios mismo, el Padre. Mire. Es el Dios mismo el Padre. Sí. Yo no estoy diciendo que todo el ¿Cómo que Dios? No, por eso que te estoy diciendo que te estoy explicando. Te pido que me explique cómo Dios mismo el Padre. Claro, a ver. Si me deja que te explique, acá vamos a probar. Sí, por eso. Te voy a explicar. Lo único que te pido es que atiendas y vamos a probar si sos un hijo de Dios. Con esto que te voy a decir. Porque lo que yo te voy a explicar, yo antes te comento que fui trinitario, pero te voy a explicar que quién es el Espíritu Santo. Y después que te explique voy a ver cómo reaccionas. Y según cómo reaccionas voy a ver qué espíritu es el que tiene gobernando tu vida. Pero te voy a explicar ya. Primero Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dijo o no lo dijo? Claro que sí. Citando la profecía de Isaías. Cuando el día en que Jesús se bautizó, que fue antes de ese momento en que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, fue cuando fue bautizado en el bautismo de Juan. Y a Juan... Pero después también habló de eso. Bueno, pero sí, escúcheme, usted tiene que escuchar para entender. Después usted puede decir que es una basura mi postura. En el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús con Juan el Bautista, dijo Juan, el que me envió me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu Santo en forma de paloma, él es, sabemos que se refería al Verbo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la señal para confirmarle a Juan que había comenzado a finalizar su ministerio.
Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y Jesús dijo, leyendo la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese día que fue bautizado recibió el Espíritu Santo. Recibió el poder del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús vivió con el Espíritu Santo? ¿Se crió con el Espíritu Santo dentro o lo recibió el día en que fue bautizado? Lo recibió el día que fue bautizado. Bueno, para mí no es así. ¿Por qué para usted no? Después le voy a explicar. Porque si, ahora le explico. El contexto. Si ahora le explico, si ahora le explico, fíjese, si ahora le explico a usted eso, ya me desvío. Entonces vamos al Espíritu Santo. Jesús dijo, leyendo la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ok? Ahora. Sí, claro. Literalmente, en Hechos 10:38 dice Pedro, por cuanto Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es. Hechos 2, el día del Pentecostés, los que le escuchaban a Pedro dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando a Pedro le vieron y a los apóstoles recibir el Espíritu Santo, o sea, vieron el efecto que causó el recibir el Espíritu Santo, porque lo que ellos tuvieron como que la gente le veía como borrachos, era el efecto de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó de entre los apóstoles y dijo, varones, esto es el cumplimiento de lo que Dios habló antes por medio de su profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pregunta. Sí, pero ahí entra que sería derramado sobre toda carne. Déjeme que termine. Ok. Usted me habló centrémonos en el espíritu, no en las obras del espíritu. Usted me está hablando de toda carne. Listo. Ya estamos hablando de las obras, estamos hablando del espíritu. Usted me dice, ¿quién es el espíritu para usted, Alfredo? Ok, yo te respondo. El espíritu es el espíritu del Padre. Dice, derramaré de mi espíritu. Mío. Sí, claro. Es Jesús, porque de él procede. Claro, Jesús dijo, el espíritu del Señor denota propiedad del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre quien vea descender al Espíritu en forma de paloma, ese es. Esa fue una señal para Juan. Ahora, ¿me escucha? Sí, claro. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la presencia del Padre Celestial. Es la presencia de Dios. Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y de qué manera somos el templo? Bueno, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero ¿cómo es que Dios mora en nosotros? A través de su Espíritu. Y dice Él, derramaré de mi Espíritu. Así es. Derramaré de mi Espíritu. Así es. Entonces, eso es que mucha gente no lo entiende. Que cómo estaba el Padre en Cristo. El Padre que mora en mí, ¿cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Exacto. Ahí coincidimos. Pero ahí es donde no se le ve a Él como persona. ¿Por qué? Porque porque dice, escúcheme bien, si usted dice que el Espíritu Santo es una persona, entonces tendríamos que decir, el Espíritu Santo como persona estaba en Jesús y estaba también el Padre con otro espíritu. Porque no podría... No, por lo menos nosotros los trinitarios decimos que es persona, o sea, le damos como personalidad a este espíritu que no se puede ver por las formas que usa de moverse, ¿sí? Claro, pero usted al hacer eso lo que está es dividiendo la sustancia en dos. Cuando en realidad Jesús dice, el espíritu de mi Padre. Indiscutiblemente es que la Biblia la divide indiscutiblemente. No hay forma. ¿Qué dice Juan 16:13? Sí, ¿qué dice Juan 16:13? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. Espera un segundo. Este Espíritu Santo de verdad. Espera un segundo. Este Espíritu.
Bueno, le escucho. El espíritu de verdad, Juan 16:13, dice que debe oír para poder hablar. Y no está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo no es el Espíritu Santo y tú lo sabes. Bueno, escuche. ¿Cómo Jesús dice, Dígame. cómo Jesús dice que es necesario que yo me vaya para que Él venga cuando Él tenía el Espíritu Santo y estaba con ellos? La Biblia habla de otro No, consolador. no, Y no, 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 tengo no, ningún por eso problema le que estoy haya sido diciendo. enviado otro Pero consolador. escuche, analice el contexto. Estaba en ese momento Sí, en Jesús. Y los apóstoles sabían que sí, estaba en Jesús. ¿Cómo Jesús va a sí, decir, incluso es necesario que venga si estaba en Él? que sí, claro. Porque habla de otro consolador, un misterio Pero ¿y ahí cómo va a hablar? encerrado. ¿Cómo? Escúcheme, escúcheme, ahí está el problema. Jesús mismo dijo, no les dejaré huérfano, vendré otra vez. Cuando dijo vendré otra vez, ¿a qué se refería? Que él vendría otra vez, pero Jesús no vino como espíritu. Hay un texto que dice, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, dándole personalidad a este que iba a ser enviado, el otro consolador. Pero por eso le estoy preguntando. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. ¿A qué tiempo hace referencia Jesús? ¿Y de qué manera iba a venir? Él no es que en ningún momento no os dejaré huérfanos. ¿Por qué no Bueno, nos dejó huérfanos? Porque el Espíritu Santo vino en su no, no, nombre. no, no, espere, espere, Y espere. no, 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 no no, estamos, no, no no, 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 estamos, no, no, no no, no, estamos no, desamparados. no, 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 no. Detengamos. Vamos a leer el texto para no ser. Verso 16 del capítulo 14 del Evangelio de Juan dice. Perdón, mejor voy a leer desde el verso 14. 14 del Evangelio de Juan. Dice, si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, hablaba del Espíritu que estaba en él. No os dejaré huérfano. Escucha bien, hermano. No os dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, el versículo 18 dice, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. En el día del Pentecostés, Sí. porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En el día del Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo a morar en ellos, igual que viene en todos los tiempos a todo el cuerpo de Cristo. Y entonces Cristo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que por medio de ese Espíritu Santo se manifiesta el Padre y el Hijo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la manifestación del Padre y la manifestación del Hijo. Por eso no es una persona. Indiscutible. Por eso no es una persona. Porque es la manifestación de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Claro, No, claro eso que no se es. le Tendría que explicarme entonces Juan 16:13. La palabra trae gramática y tú muy bien lo sabes. Juan 16:13 es un texto muy contundente aún en el hebreo, en el griego. Dice que el Espíritu Santo debe oír para poder hablar. Ya se le da personalidad, se le da... es un ser individual. ¿Sí? Pero, No sé si me está pero ¿y si es entendiendo. un ser individual? Espere, ¿cuántos estuvieron en Jesús? ¿Uno o dos? ¿Cuántos estuvieron en Jesús? ¿Sí? ¿Uno o dos? Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero espere. ¿Cómo Dios el Padre va a estar y al mismo tiempo el Espíritu y no van a ser dos si usted dice que el Espíritu es uno y el Padre es otro?
Dos de Es que personas. no hay ningún problema. Jesús dijo que el que lo ha visto al Padre. Claro, claro, claro. Sí, No. sí me Usted, entiende. no. Usted está esquivando. Y él Usted está y él esquivando la hablaba por las horas. responsabilidad. Usted está esquivando la No, no, yo responsabilidad. no, Yo no, le no, estoy no, no. preguntando por el Espíritu y por el Padre. Si en Jesús, Sí, por eso. estaba el No, Padre, es que ¿quién dijo que? ¿Quién estaba. te dijo a ti que Dios tuvo que abandonar el trono para poder estar en Jesucristo? Pero y por eso, yo le pregunto algo. Usted me está proponiendo que la primer persona de la Trinidad posee a la tercera persona para manifestarse a Jesús, manifestarse en Jesús. Es que no tiene que poseerlo. Tiene que ir con identidad de Dios, No. simplemente. Entonces serían con dos un personas. poder. Entonces tendría que decir Pedro en Hechos 10:38. Tendría que decir Pedro. Ahí tendría que decir Pedro en 10:38. Por cuanto Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios y el Espíritu Santo estaban con él. Pero Pedro solamente dice habla. Dios y el Espíritu Santo. Pero y claro. No dice Dios y el Pero Espíritu Santo. y claro ¿Dónde que, dice? pero escúchame, claro que dice que es solamente Dios el que estaba por medio de su Espíritu. Pero entonces, ¿dónde están las dos personas ahí? El problema que ustedes tienen los trinitarios, es que no pueden hacerle persona al Espíritu, porque entonces tendrían que decir que dos estuvieron con Jesús o en Jesús. Y Jesús dice, el Espíritu de mi Padre. El Padre mora en mí, el Espíritu del Señor. Siempre está hablando de un individuo, no de dos personas. Sí, pero cuando Jesús decía esto, no estás entendiendo las palabras espirituales de Jesús. No. Tú no lo estás entendiendo, le estás diciendo, el Hay Padre que cualquier mora en cosa. mí. No. No, amigo, tú lo estás entendiendo muy mal. ¿Sí me entiendes? Tú estás como los judíos, malinterpretando las cosas. Esta cosa se entiende por el Espíritu. Es como cuando decimos, ¿por qué debemos llamar a Jesucristo Señor? Por el Espíritu. Bueno, ahí fíjese No usted. sé si tú me estás entendiendo. Sí, espera un segundo. Juan Usted 16, sabe 13, que sabe el Juan recurso. 16:13 Mire. es uno de los textos más contundentes Bueno, que espere. refuta cualquier tesis. Espere. Porque le da personalidad al Espíritu Santo. Espera un segundo. Acá, por eso le estoy diciendo. Usted dice, escucha, y por eso le digo, déjeme un ratito hablar, después yo le prometo que le dejo hablar. Usted dice, el Padre y el Espíritu Santo son dos personas individuales, son dos entes individuales. Bueno, si son dos entes individuales y Jesús tenía el Espíritu Santo y también moraba el Padre, quiere decir que habían dos personas. Tiene que ser así. Pero usted no puede decir... ¿Dos personas en quién? En Jesús. Obligatoriamente ustedes tendrían que asumir que había dos. ¿Qué dices tú? A ver, dame tu razón por qué dices tú que hay dos personas en Jesús. No me eche la culpa a mí. Eso es lo que se deduce. Escuche bien. Jesús porque dijo el Padre que mora en mí, no es que era literalmente. O sea que el Padre no moró en él. O sea que no moró el Padre. Sí moró por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a morar por medio de otra persona si él mismo como persona tenía que estar en su hijo? Él es Dios, hijo. Él es Dios, normal. ¿Cómo que él es Dios? Él es Dios. ¿Quién es Dios? Su poder, como te digo, si tú pones en diferencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienes problemas, ¿sí? Porque ver al Hijo es ver al Padre, indiscutiblemente, simplemente que uno es hijo y el otro es Padre. Pero y por eso le estoy diciendo, mire, le repito. La Biblia, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo ha tomado de lo de él, porque lo que es del Padre es de él. No hay ningún problema. Escúcheme. Si has leído el texto. Pero ahí está el problema para ustedes, porque si ustedes dicen, le repito, el Padre es uno y el Espíritu Santo es otro, entonces dos tenían que estar dentro de Jesús. Y ustedes siempre hablan de uno. Y dejan, al decir que uno estaba... Al uno. Pero como cuando dice Jesús que si nosotros obedecemos y seguimos su palabra, yo y el Padre moraremos en él. Pero cuando habla, escúcheme, Juan 17:3 que dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, y al Espíritu Santo también. ¿De cuánto hablan allí? Allí, Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, uno, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, dos, a quien has enviado. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1. No se turbe vuestros corazones. Dice, no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios y creed también en mí. No dice en tres, no dice en tres, en dos.
Tienes un problema de lectura. Tú estás leyendo muy literal, pero hay muchas cosas que envuelve Jesús.